En una galaxia muy, muy lejana, pasan cosas de las que ni nos enteramos. Para todo lo demás y un poco más a mano, así está el mundo. ¿Era lo que esperaban de la entrevista? Sí, a mí me sorprendió y me pareció que estuvo bueno que ella se paseara por todos los temas, sí. Tanto de actualidad política argentina como del mundo. Habló hasta del Brexit. Eso me sorprendió. Y la verdad que lo más interesante, por supuesto, fue cuando se metió a hablar concretamente de los casos de Lázaro Báez o de López, porque estaba más allá de las críticas a las políticas públicas del gobierno de Macri, que uno podía esperar, porque es lógico que un político opositor en realidad use tiempo en criticar las políticas del gobierno. Eso era bastante esperable. Lo que más me interesó, creo, y lo que más captó la atención de todo el mundo fue cuando se detuvo a hablar de estos casos, ¿no? Sí, y sobre los casos de corrupción, cuando la presidenta, iba a decir, cuando la expresidenta hablaba de los casos de corrupción, yo, primero para aclarar, no soy una persona experta en leyes ni en delitos. No sé si Cristina Fernández incurrió en algún delito, no sé si Macri incurrió en algún delito. Yo por lo general miro las cuestiones más políticas, si quiere comunicacionales, pero no soy quien para... No tengo herramientas como para decirlo. Lo que sí puedo decir es que me parece que durante todo este tiempo el kirchnerismo dio muchísimas ventajas en cuanto a callar estos temas siendo gobierno. No respondía nunca. Y siempre se tapaban y era, por ejemplo, la nata miente y se terminaba ahí el tema. Y el otro día, escuchando a Cristina Fernández, me pareció interesante las respuestas que daba e incluso desde el punto de vista del tono me parecía bastante convincente. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo perdió el kirchnerismo sin hablar de estos temas y sin salir a responder? Alcanzado con algún tipo de respuesta que después la justicia dirá si tiene valor o no. Pero estuvo bueno escuchar a Cristina decir, esto es así, eso que dicen es un disparate. Y después el kirchnerista le creerá y el anti no le creerá. Pero me parece que el hecho de romper el silencio es algo que favorece al kirchnerismo y máxime cuando tiene a Cristina, que es una buena oradora. No es una persona que no sabe hablar o que tenga problemas para expresarse o defenderse en una entrevista. Entonces uno se pregunta cuánto tiempo se ha desaprovechado en este sentido. Y yendo ahora a lo que era la pregunta de la consigna que tirábamos hoy en el programa, que es una entrevista, es una consigna muy marketinera, si se quiere, sobre si Cristina es víctima o victimaria. Obviamente no vamos a llegar a una conclusión absoluta. Me parece que Cristina Fernández de Kirchner sí es parte de un asedio judicial, mediático y político que se hace desde el Estado. Me parece bastante claro, para empezar, porque ni bien dejó el poder político, se operaron toda una serie de mecanismos que cayeron sobre todos los funcionarios del gobierno, casi que habría que exceptuar, 5 exministros o 5 exfuncionarios de importancia. Después todos han sido procesados, o casi todos, por causas, algunas mayores, otras menores, unas más creíbles, unas menos creíbles, unas desgarradoras, otras irrisorias, pero todo el kirchnerismo, la primera plana del kirchnerismo está asediado política, judicial y mediáticamente. Si uno mira los medios de comunicación hoy en Argentina, que están obviamente todos copados por el macrismo, es increíble el nivel. Yo miraba una entrevista a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández no es una persona a la cual yo necesariamente quiera políticamente, pero me impresionó. Es decir, les preguntan directamente si son chorros, y le dicen, vos mataste a alguien. Es muy difícil imaginar, está bien que el tipo, Aníbal Fernández, es un tipo que hoy no tiene peso político, ni seguramente no tenga futuro político. Está bien ir a un programa de televisión donde te van a decir, vos sos un chorro, ustedes mataron, ustedes robaron. Ese es el nivel de muchos de quienes discuten el kirchnerismo hoy. Y obviamente acá hay una cuestión que es que se ha corrido el eje de las políticas públicas para pasarlo a la cuestión, esto lo explicaba Navarro, lo explica seguido y lo comparto. No se discute políticas públicas, sino que lo que se discute es ética, ¿no? Y de un lado están los chorros y del otro lado están los éticos. Y eso es algo absolutamente arbitrario y es también un relato político, el relato M, podríamos decir. Pero concluyendo sobre el tema, si Cristina es víctima o victimaria, me parece que sí es víctima de un sistema político, judicial y mediático que la asedia con más o menos argumentos, pero sí está sufriendo un asedio, y a su vez ella desprotegida en muchos aspectos, incluso con muchos de sus dirigentes emigrando hacia otros espacios políticos, utiliza este asedio, que me parece que es objetivo y que es real, para hacer a partir de ahí una victimización, entre comillas, si se quiere, y sacar partido de esto y decir, todos me atacan, yo de esto voy a hacer mi mayor fortaleza y me voy a mostrar, voy a ir a declarar, y cuando vaya a declarar voy a hacer un acto y voy a usar esos espacios que serían de debilidad para fortalecerme. Sí, y de hecho,
las salidas de Cristina, que han sido puntuales y han sido muy efusivas y que han tenido muchísima repercusión, son salidas que están muy premeditadas, ¿verdad? O sea, en el marco de ciertos procesos judiciales, ella aprovecha esas circunstancias para, en 2 o 3 ocasiones, salir a decir y desmentir un montón de cosas para después, bueno, volver a refugiarse y esperar a ver cómo siguen el gobierno de Macri. Yo creo que Cristina sin duda está siendo víctima de una campaña mediática y una campaña política para tratar de destruir lo que es el kirchnerismo. Ahora, también creo que hay que responsabilizar a parte del kirchnerismo, y yo creo que hay una, no sé si llamarla desinteligencia, creo que en su momento ella consideró que quizás era lo mejor, y fue la falta de transparencia quizás, pero también de asumir, ¿verdad? Del asumir del kirchnerismo. Cuando empezaron a ocurrir y a aparecer los primeros casos, desde el gobierno siempre se sostenía que eran campañas mediáticas, que eso era totalmente mentira, y creo que en realidad hubo allí como una desinteligencia. Había muchos de los casos que iban a la larga a saltar a la luz, y eso iba a generar, en primer lugar, una crisis política adentro del propio partido. El PJ se encuentra hoy muy convulsionada, ¿no? Con sectores que se van del Frente para la Victoria, con diputados que dejan de afiliarse a lo que son los votos de el Frente para la Victoria, y todo esto también está dado por en su momento negar casos que les iban a ser muy evidentes. Entonces creo que allí hay una desinteligencia, porque aparte la corrupción es uno de los temas en términos políticos y mediáticos en la Argentina que más repercuten y que más se hablan. En todo momento se ha hablado, y en todos los periodos de gobierno siempre terminan con casos de corrupción, siempre se hablan de los casos de corrupción, y el kirchnerismo no iba a ser ajeno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no iba a estar ajeno a ese tipo de procesos judiciales y de procesos también mediáticos. Entonces tratar de hacerse el perro bobo, digamos, en esas cosas no iba, para mí a la larga no iba a ser positivo. Quizás en ese sentido haya sido Cristina victimaria, por así decirlo, o haya tenido algún tipo de responsabilidad en lo que hoy son todos estos casos, y en lo que genera también en la opinión pública el hecho de haberlos negado en su momento, y de hoy sostener que que sí es posible en alguno de ellos, y que y verse decepcionado, como es el caso de la maleta de López. Pero sí, también es sin duda víctima de una campaña mediática muy fuerte, que se aboca en todo momento y a toda hora en tratar. Yo creo que hasta los programas de Chimentos hablan de lo que son los casos de corrupción. Está totalmente la grilla en términos televisivos está totalmente llena, digamos, de comentarios y de alusiones a lo que son los casos de corrupción. Sí, un ejemplo de eso que estás diciendo vos es Miriam Quiroga, quien decía ser secretaria de Kirchner y amante de una persona que se paseó durante meses por todos los medios de comunicación. O sea, fíjense el nivel de lo que estamos hablando, ¿no? Una persona que decía que era el amante de un tipo que está fallecido y que decía que había visto plata y no sé cuántas cosas más. Después esta tipa tuvo que ir a la justicia, y en la justicia incluso negó lo que había dicho en casi todos los medios de comunicación, y ahora volvió a aparecer esta señora Quiroga, que es una señora que se presenta como la amante de un tipo que está muerto y que fue el presidente, y su testimonio tiene valor. Y entonces dicen, y ella dice que Cristina está despechada con ella porque ella se acostaba con Kirchner. Es decir, el nivel de bajeza en el que estamos hablando. Y muy ingenuo pensar, aparte, perdóname, Emi, que todos los aliados en su momento del kirchnerismo iban a seguir totalmente ese camino y esa forma de declarar y de salir ante los medios. Sí. Una cosa, en realidad yo coincido con ustedes en que sin duda fue un acierto de Cristina, me parece, y del kirchnerismo esta entrevista. Yo creo que realmente este silencio de casi 7 meses, más allá de algún tuit o alguna intervención a la calle que haya medio que dicho espontáneamente, no le hizo bien al kirchnerismo, pero me parece que no es algo nuevo. Yo creo que el kirchnerismo ha tenido algunas fallas de comunicación muchas veces, incluso siendo gobierno, durante años estuvo sin ir y sin permitirle participar a nadie del Frente para la Victoria en ningún programa de Grupo Clarín, lo cual me parece que fue un desacierto impresionante, y que realmente cuando el kirchnerismo empezó a ir a TN, empezó a ir al 13, empezó a dar notas a Clarín, empezó a revertir la situación también, porque es lógico que el no participar significa dejar el terreno 100% liberado para en aquel momento quienes eran los opositores y hoy quienes son el gobierno. Me parece que fue un acierto ir, pero me parece que obviamente la entrevista, claro, yo estoy de acuerdo con que hay un intento, digamos, de culpabilizar a Cristina y dejarla lo más por fuera posible de lo que es una posible contienda política en 4 años, porque obviamente es una presidenciable y es una persona que
puede disputar la presidencia de igual a igual con cualquiera. Sin duda que eso es así. Lo que me parece que ella también, obviamente, se victimizó durante toda la entrevista. Hay un momento en el que habla, cuando Navarro le pregunta, ¿usted tiene miedo de ir presa, presidenta? Y ella dice que que en realidad ella no tiene miedo porque sabe que son los costos que tenía que pagar por haber recuperado las empresas públicas, los recursos de los jubilados, en fin. Es una técnica que no es nueva, me parece, y que en realidad intenta como más que nada sensibilizar, tratar de ir más al afectivo de la gente, más allá de los argumentos. Y otra cosa que me llamó la atención la entrevista, pero que en cierta forma también la esperaba, porque creo que ha sido un poco parte del relato acá, si se quiere, es eso de tratar de aislar los casos de corrupción, dejarlos como casos desviados, concretos, y no como una forma sistémica, si se quiere, también de hacer política. Y que eso me parece que es lo más grave de todo, ¿no? Porque ni los López, ni los Báez, ni tantos otros casos que pueden andar en la vuelta, me parece que son casos aislados. Cuando vos tenés uno, cuando tenés dos, pero cuando realmente ya empiezan a hacer más, y empiezan a hacer de esa envergadura, no se puede hablar de un caso aislado, no se puede pensar que José López actuó solo, realmente. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, yo creo que está muy bien que se quiera rescatar a la política como actividad noble y de reivindicarla como herramienta democrática, pero que me parece que no por eso hay que negar que el problema es más sistémico, es más de fondo, y yo creo que ahora obviamente están todos lavándose con López o con Báez. Yo a Cristina la noté, que prácticamente no quiso hablar demasiado de ese caso, pero sí habló como que desde lo personal le dolía mucho, y me parece que no hace bien que se quiera llevar eso como a un caso aislado, un caso desviado de corrupción, que es un poco lo que hablábamos también con el politólogo argentino que nos dio aquella nota, y que le preguntamos un poco de esto, ¿no? Sí, él decía él en realidad decía que la corrupción, la respuesta venía por lo que vos decías, la corrupción es algo sistémico. Si uno mira, por ejemplo, hoy el gobierno de Macri contrata también amigos. Claro. Yo lo que estoy diciendo, no estoy negando los casos de corrupción y ni siquiera niego la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, porque si por acción, por omisión, por ineptitud o por lo que fuere, si vos sos la persona que dirige el Estado y un funcionario que es uno de los funcionarios más cercanos que tenés durante años delinque, o porque no miraste, o porque sos cómplice, o porque no supiste qué hacer, o por lo que fuere, pero algún grado de responsabilidad, aunque no sea penal, si se quiere política, tenés de que eso estuviese sucediendo. Claro, a mí me parece que ella no se hizo cargo en ningún caso. Claro, y se toma como un caso absolutamente aislado, un tipo que es un traidor. Pero esto de la corrupción, acá volviendo al tema de los medios de comunicación, porque son los grandes hacedores de opinión, es tremenda la construcción que se hace del relato de ahora el tema no son las políticas públicas, es decir, no es lo que hace el Estado, sino que es la ética lo que divide a la política. Y esto es falso. Para empezar, si Argentina está mal, no es porque un tipo se robe 9 millones de dólares, porque incluso lo que se puede haber robado de Lázaro Báez, si fuese así, es insignificante muchas veces al lado de lo que es el PBI de un país. Claro. Argentina hoy tiene más pobres, más indigencia y menos trabajo porque se están transfiriendo directamente recursos de los pobres a los ricos. Los ricos pagan menos impuestos, los pobres pagan más. Por eso la gente está peor. No tiene nada que ver con la corrupción. El menemismo, lo peor del menemismo no fue la corrupción. La corrupción en el menemismo fue una anécdota. Lo que generó, lo que dejó al país así, a fines de los 90, fue que se desmontó el Estado. No quedaba Estado y más de la mitad de la población quedaba fuera de esa sociedad. Sí. Entonces no me parece que la corrupción sea el tema neurálgico. Y obviamente hay una cuestión de estrategia. De decir, acá nosotros venimos, el relato de Macri es, nosotros venimos a salvar a la República de los corruptos que le dejaron esta situación. Y es muy difícil también plantarse en ese lugar de todos son corruptos de un lado, y acá estamos los honestos para empezar, porque es una persona que lleva el apellido Macri, y quien no entienda qué estoy diciendo, googlee Macri y va a entender lo que hablamos. Está claro que es una estrategia del gobierno, pero me parece que también está basada en la estrategia que ha seguido el kirchnerismo de tratar de invisibilizar, si se quiere, pero eso fue absurdo. Creo que eso ha alimentado también un poco esta teoría, digamos, del actual gobierno, de decir, bueno, es por acá que hay que atacar al kirchnerismo, porque claramente en el campo de las ideas, en el campo de las políticas públicas, para mí el kirchnerismo ha dado una batalla. Ha tomado la decisión de ir con debates, de decir, bueno, nosotros hicimos esto, y discutir con el otro por qué lo hicimos y pensar si está bien o mal. Pero en el campo de la corrupción, en realidad, nunca se ha plantado a discutir el tema, y como que le ha restado importancia, yo creo que así, tratando de quitarle centralidad en la agenda, y me parece que ahí el macrismo vio una oportunidad que no va a dejar pasar.